El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras sus labios se unían a los de Javier en el oscuro callejón detrás de la Plaza Mayor de Madrid. De repente, la luz de un farol se encendió, revelando la figura imponente de su padre. Don Miguel, que había seguido a su hijo por sospechas infundadas. El grito de horror de don Miguel rompió la noche. ¿Qué demonios es esto? Y en ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó. Sabiendo que su secreto había sido expuesto de la peor manera posible, Alejandro retrocedió, con el rostro pálido, mientras Javier intentaba calmar la situación, extendiendo una mano temblorosa. Señor, por favor, déjenos explicar, murmuró Javier. Pero don Miguel ya había sacado su teléfono, marcando el número de la familia con furia. Alejandro sintió un nudo en la garganta, sabía que esto no era solo un beso robado, sino el inicio de una tormenta que arrasaría con todo lo que había construido. Su padre, un hombre conservador de Sevilla, devoto católico y pilar de la comunidad, no toleraría lo que consideraba una aberración. Vuelve a casa ahora mismo, ordenó don Miguel, ignorando a Javier como si no existiera. De camino a casa en el coche familiar, el silencio era ensordecedor. Alejandro miró por la ventana, recordando cómo había conocido a Javier 6 meses atrás en una galería de arte en Malasaña. Javier, un pintor de 28 años con ojos marrones profundos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, había capturado su atención con una conversación sobre la libertad en el arte. Alejandro, un abogado de 25 años recién graduado, provenía de una familia tradicional donde las expectativas eran claras: casarse, tener hijos, perpetuar el linaje. Pero con Javier, por primera vez, se sentía vivo, auténtico. Ahora, todo eso pendía de un hilo. Al llegar a la casa en las afueras de Madrid, la familia ya estaba reunida. Su madre, doña Carmen, lloraba en silencio. Y su hermano mayor, Carlos, de 30 años, lo miró con una mezcla de ira y decepción. Papá nos lo contó todo, dijo Carlos, cruzando los brazos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Alejandro. Somos una familia respetable. Don Miguel tomó la palabra, su voz temblando de rabia contenida. Esto no es natural. ¿Es una fase? Una confusión. Mañana mismo irás a confesar y buscarás ayuda. Alejandro sintió una oleada de pánico. No era una fase. Era quien era. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Intentó defenderse: papá, yo amo a Javier. No es algo que pueda cambiar. Pero don Miguel lo interrumpió: el amor verdadero es entre un hombre y una mujer. Esto es pecado. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se debatía entre su amor por Javier y el miedo a perder a su familia. Recordaba las cenas familiares en Sevilla, las tradiciones, la presión constante de ser el hijo perfecto. Carlos, siempre el favorito, había seguido los pasos de su padre en los negocios, casado con una mujer de buena familia. Alejandro, en cambio, había elegido el derecho para complacerlos. Pero su corazón siempre había estado en otra parte. Javier le había mostrado un mundo donde podía ser el mismo, sin máscaras. Pero ahora, ¿valía la pena el precio? Al amanecer,
Recibió un mensaje de Javier: te espero. No dejes que te cambien. Alejandro respondió con un simple: lo intentaré. Pero en su interior, la duda crecía. Al día siguiente, la confrontación familiar escaló. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, le suplicó: hijo, piensa en nosotros. ¿Qué dirá la gente? En Sevilla nos conocen todos. Carlos intervino. Su tono acusador: estás destruyendo nuestra reputación. Si sigues con esto, papá te cortará el apoyo económico. Alejandro sintió el peso de sus palabras: dependía de la familia para su apartamento y su carrera incipiente. No es justo, replicó. Mi vida no es vuestra para controlar. Pero don Miguel fue tajante: o terminas con esa relación, o sales de esta casa. Alejandro salió furioso, dirigiéndose al apartamento de Javier. Javier lo recibió con un abrazo, pero notó la tensión. Cuéntame todo, dijo, preparando café. Alejandro relató la escena. Las amenazas. El ultimátum. Javier escuchó en silencio. Luego habló: Alejandro, yo te amo tal como eres. Pero no puedo obligarte a elegir. Si cedes ahora, ¿qué pasará después? Alejandro sabía que tenía razón, pero el miedo lo paralizaba. Pensaba en su abuela, devota, que siempre le había dicho que la familia era lo primero. ¿Era egoísta por querer ser feliz? Esa tarde, decidieron pasar tiempo juntos, ignorando el mundo exterior. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la tormenta apenas comenzaba. Días después, las presiones aumentaron. Amigos de la familia comenzaron a murmurar. Y Alejandro notó miradas extrañas en el trabajo. Su jefe, un hombre conservador, le dio un consejo amigable: mantén tu vida personal discreta. Chico. Javier, por su parte, enfrentaba sus propios demonios: provenía de una familia más liberal en Barcelona, pero había perdido amigos por su orientación. La sociedad española ha avanzado, pero no tanto como creemos, le dijo a Alejandro. Aún hay prejuicios en todas partes. Alejandro Nadit. Pero internamente, se preguntaba si valía la pena luchar. Una noche, Carlos lo confrontó a solas. Hermano, esto no es por ti. Es por papá. Su salud está delicada, un escándalo lo mataría. Alejandro sintió culpa, recordando el infarto leve de su padre años atrás. ¿Y mi felicidad?, preguntó. Carlos suspiró: a veces hay que sacrificarla por el bien mayor. Esas palabras resonaron en Alejandro, plantando la semilla de la duda. ¿Era correcto priorizar su amor sobre la familia? La respuesta no era clara, y el conflicto interno lo consumía. Mientras tanto, Javier planeaba un viaje a Barcelona para escapar de la presión. Vamos juntos. Empecemos de nuevo, propuso. Alejandro vaciló: amaba la idea, pero el miedo lo retenía. En una cena con Javier, compartieron sueños: Javier de exponer su arte, Alejandro de defender derechos LGTB. Pero la realidad irrumpió cuando don Miguel llamó: vuelve o considérate desheredado. Alejandro colgó.
Pero las lágrimas brotaron. Javier lo consoló, elige con el corazón. Pero Alejandro, dividido, no sabía qué hacer. La tensión en la casa familiar alcanzó su punto álgido cuando Alejandro decidió confrontar a su padre directamente. Papá, no puedo cambiar quién soy, dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. Don Miguel lo miró con ojos llenos de decepción. Entonces, elige, tu familia o esa vida. Alejandro salió dando un portazo, dirigiéndose al estudio de Javier, donde encontró consuelo en sus brazos. Pero esa noche, un mensaje anónimo llegó a su teléfono: sé tu secreto. Cuídate. El pánico se apoderó de él. ¿Quién lo sabía? Javier intentó calmarlo, quizás sea una broma. Pero Alejandro sospechaba de Carlos. Al día siguiente, en el trabajo, Alejandro notó que sus colegas lo evitaban. Rumores se habían extendido. Y su jefe lo llamó a la oficina: tenemos que hablar de tu situación personal. Podría afectar a los clientes conservadores. Alejandro defendió su privacidad, pero salió humillado. Llamó a Javier, quien lo animó: lucha por nosotros. Pero en casa, doña Carmen lo esperaba con una carta: hijo, reza por guía. Alejandro sintió el peso de la tradición católica que lo había moldeado: misas dominicales, procesiones en Semana Santa. ¿Cómo reconciliar su fe con su amor? Carlos, meanwhile, tramaba en secreto, siempre celoso del favoritismo hacia Alejandro. Vio una oportunidad. Contactó a un amigo periodista. Filtrando la historia: hijo de prominente empresario sevillano en relación homosexual. El artículo salió en un tabloide local, exagerando detalles. Alejandro lo leyó horrorizado: su foto con Javier, tomada de redes sociales, ilustraba el escándalo. Llamó a Carlos furioso: ¿fuiste tú? Carlos lo negó al principio, pero luego admitió: lo hice por el bien de la familia. Papá no podía manejarlo solo. La traición cortó como un cuchillo: su propio hermano lo había vendido. Javier, al enterarse, explotó: ¿cómo pudo hacerte eso tu familia? Alejandro, destrozado, lloró en sus brazos. Los amo, pero me están destruyendo. Decidieron enfrentar el escándalo juntos. Pero las consecuencias fueron inmediatas. Don Miguel sufrió un colapso nervioso. Hospitalizado. Doña Carmen culpó a Alejandro: mira lo que has causado. Él visitó a su padre, quien susurró: renuncia a eso. Por favor. Alejandro, dividido, prometió pensarlo. Pero Javier le suplicó: no me abandones. El conflicto moral lo atormentaba: ¿era fiel a sí mismo o sacrificaba por su familia? En las semanas siguientes, la sociedad respondió. Amigos de infancia lo borraron de sus vidas, citando valores tradicionales. En Madrid, donde la comunidad LGTB era fuerte, Javier lo llevó a un grupo de apoyo. Allí, Alejandro escuchó historias similares: rechazos, pero también resiliencia. La aceptación viene de dentro, dijo un miembro. Alejandro se inspiró. Pero el daño estaba hecho. Su carrera tambaleaba, clientes se retiraron. Javier perdió una exposición por el escándalo. Estamos pagando el precio, dijo Javier amargamente.
Una noche, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Llamó a Javier: necesito espacio. Javier. Herido. Replicó: estás cediendo. Alejandro colgó, sintiéndose cobarde. Regresó a casa, donde Carlos lo recibió triunfante: bienvenido de vuelta. Don Miguel. Recuperado. Lo abrazó: hijo pródigo. Pero Alejandro se sentía vacío. Fingió normalidad, asistiendo a terapia correctiva recomendada por la Iglesia. El terapeuta, un sacerdote, le dijo: esto es una prueba de Dios. Alejandro Nadit. Pero dudaba. Javier. Meanwhile, sufrió en silencio. Intentó contactar a Alejandro, pero fue bloqueado. Se sumió en su arte, pintando cuadros oscuros de amor perdido. Un amigo le aconsejó: muévete on. Pero Javier no podía, amaba a Alejandro profundamente. En una galería, expuso una pieza inspirada en su relación: dos figuras entrelazadas, rotas por sombras. Críticos la alabaron. Pero Javier solo pensaba en el costo emocional. Alejandro. En Sevilla para visitar a la familia extendida. Enfrentó preguntas. Tíos y primos murmuraban: gracias a Dios que has vuelto al camino recto. Él sonreía falsamente, pero por dentro se rompía. Recordaba noches con Javier. Risas en el retiro. Besos bajo las estrellas. ¿Había elegido mal? La culpa lo consumía. Carlos, notando su tormento, le dijo: fue necesario. Ahora todo está bien. Pero Alejandro lo miró con resentimiento: destruiste mi felicidad. El clímax llegó en una cena familiar. Don Miguel anunció: arreglaremos un matrimonio con la hija de un amigo. Alejandro explotó: ¿no? No puedo vivir una mentira. Doña Carmen lloró: por favor. Hijo. Carlos intervino: piensa en nosotros. Alejandro, harto, confesó: amo a Javier. Y nada lo cambiará. Salió corriendo, dejando caos atrás. En el tren de vuelta a Madrid, llamó a Javier: lo siento. Fui un cobarde. Javier. Cauteloso: ¿estás seguro? Alejandro afirmó: sí. Elijo nosotros. Pero el daño era profundo. Javier había empezado a ver a alguien más. Por soledad. Necesitaba seguir adelante. Explicó. Alejandro. Herido. Entendió: pagué el precio de mi indecisión. Decidieron ser amigos. Pero el amor persistía. Alejandro enfrentó a su familia por última vez: si no me aceptan. Adiós. Don Miguel. Reflexionando, murmuró: dame tiempo. Alejandro se mudó a un pequeño apartamento en Chueca, el barrio LGTB de Madrid, buscando reconstruir su vida. Sin el apoyo familiar. Luchaba económicamente, tomando casos pro bono para la comunidad. Javier, aunque distante, lo ayudaba ocasionalmente. No te odio, dijo Javier en un café. Pero la traición duele. Alejandro Nadit. Reconociendo su error: elegí mal. Y perdí lo mejor. El conflicto interno persistía: ¿valía la libertad del aislamiento?
Noches solitarias lo hacían cuestionar. Carlos. Meanwhile. Sentía remordimiento al ver a su padre debilitado. Se dio cuenta del costo. Llamó a Alejandro, lo siento. Fui egoísta. Alejandro. Escéptico, ¿por qué ahora? Carlos confesó, papá está cambiando. Lee sobre el tema. Era verdad, don Miguel. Influido por un sacerdote progresista. Comenzaba a cuestionar sus prejuicios. La Biblia habla de amor. Le dijo el cura. Don Miguel luchaba con sus creencias arraigadas. En una manifestación del orgullo en Madrid, Alejandro vio a Javier con su nuevo interés. Celos lo invadieron. Pero se acercó, felicidades. Javier sonrió tristemente, no es lo mismo. Caminaron juntos, recordando viejos tiempos. La sociedad nos obliga a elegir, dijo Alejandro. Javier agreed, pero elegimos mal cuando cedemos. Esa noche, compartieron una cena platónica, reavivando chispas. Pero Javier era cauteloso, no quiero más daño. La familia se reunió en Sevilla para Semana Santa. Doña Carmen invitó a Alejandro. Tentativamente. Él aceptó. Nervioso. Al llegar, don Miguel lo abrazó, hijo. He reflexionado. Conversaron horas, sobre fe, amor, sociedad. España ha cambiado, el matrimonio igualitario es ley desde 2005. Dijo Alejandro. Don Miguel admitted, pero en mi generación. Es difícil. Carlos. Arrepentido. Pidió perdón, fui el traidor. Alejandro perdonó. Pero advirtió, el daño está hecho. Javier recibió una invitación sorpresa a Sevilla. Alejandro la envió, ven. Enfrentémoslo juntos. Javier dudó. Pero acudió. En la cena, tensiones surgieron. Don Miguel preguntó, ¿quién es este? Alejandro declaró, el hombre que amo. Silencio. Luego doña Carmen sirvió comida, bienvenido. Carlos. Redimido. Levantó una copa, por la familia. Javier. Conmovido. Compartió su historia, huérfano joven. Aceptado en Barcelona. Don Miguel escuchó. Empatizando. Pero no todo era perfecto. Vecinos murmuraban. Y un tío conservador confrontó, esto va contra Dios. Alejandro defendió, Dios es amor. El debate escaló, revelando divisiones familiares. Don Miguel intervino, basta. Mi hijo es mi hijo. Fue un punto de inflexión, el patriarca eligió excepten sobre tradición. Javier y Alejandro se miraron. Esperanzados. De vuelta en Madrid. Reconstruyeron su relación lentamente. Paseos por el Prado. Discusiones profundas. Pagamos un alto precio. Dijo Javier. Alejandro agreed, pero nos hizo más fuertes. Enfrentaron prejuicios sociales, miradas en la calle. Comentarios online. Alejandro escribió un artículo sobre su experiencia. Ganando apoyo. La visibilidad importa. Dijo. Carlos visitó Madrid. Buscando redención. Ayudaré con papá. Prometió. Juntos.
Organizaron una reunión familiar. Doña Carmen cocinó paella, simbolizando unión. Conversaciones fluyeron, sobre aceptación. ¿Perdón? Don Miguel admitted, temía el que dirán. Alejandro respondió, el amor vence al miedo. Sin embargo, sombras persistían. Javier recibió una oferta de exposición en Nueva York. Es mi sueño, dijo Alejandro, temiendo separación. Apoyó, B. Pero internamente. ¿Dudaba, sobreviviría su relación? Javier partió, prometiendo volver. Alejandro. Solo. Reflexionó sobre elecciones, familia vs. Amor. Tradición vs. Autenticidad. Meses después. Javier regresó triunfante. ¿Te extrañé?, confesó. Alejandro lo abrazó, yo también. Decidieron mudarse juntos, planeando futuro. Pero una llamada de Carlos cambió todo, papá está enfermo. Alejandro voló a Sevilla. Javier a su lado. Don Miguel. En cama. Susurró, estoy orgulloso de ti. Lágrimas fluyeron, reconciliación completa. La sociedad. Meanwhile. Evolucionaba. Amigos regresaron, disculpándose. Alejandro ascendió en su firma, defendiendo derechos. Javier expuso arte sobre identidad. Su historia inspiró a otros. Con la salud de Don Miguel mejorando, la familia se unió más. Alejandro y Javier visitaban Sevilla regularmente, integrándose. Doña Carmen aprendió sobre la comunidad LGTB, asistiendo a eventos. Carlos. Transformado. Abogó por inclusión en sus círculos. Cometí errores. Emiri. Alejandro perdonó fully, reconociendo que todos pagan precios. Pero no sin retrocesos. Un escándalo local revivió rumores, un periódico conservador atacó, familia tradicional destruida por modernismos. Alejandro respondió publicly, el amor no destruye, el odio sí. Ganó aliados. Pero perdió otros. Javier lo apoyó, juntos somos invencibles. Su relación profundizó, enfrentando pruebas. En una noche lluviosa en Madrid, Javier propuso, casémonos. Alejandro. Sorprendido. Aceptó, sí. Planeaban una boda simple, invitando familia. Don Miguel bendijo, Dios os guíe. La ceremonia. En un jardín soleado. Simbolizó victoria. Votos intercambiados, promesas de lealtad. Pese a adversidades. Posboda. Desafíos surgieron. Sociedad española, aunque progresista, aún albergaba prejuicios en áreas rurales. Durante una visita a Andalucía, enfrentaron hostilidad, un vecino gritó insultos. Alejandro confrontó, esto es España 2026. No el franquismo. Javier calmó, no vale la pena. Pero el incidente recordó costos continuos. Internamente, Alejandro reflexionaba sobre decisiones pasadas. ¿Habría sido diferente sin traición? Carlos. Ahora aliado. Compartió, mi error nos unió al final. ¿Verdad? El dolor llevó a crecimiento. Javier pintó un mural familiar,
Capturando evolución. Años después. Adoptaron un niño. Enfrentando burocracia y críticas. Dos hombres criando. Murmuraban algunos. Pero don Miguel defendió, son una familia. El niño. Pablo. Trajo alegría. Enseñando acceptance. La historia culminó en una reunión familiar. Alejandro miró alrededor, amor prevalecía. Pero preguntas persistían, ¿fue correcto priorizar amor sobre tradición inicialmente? ¿O el sacrificio temporal valió? ¿Fue la traición de Carlos un mal necesario que llevó a la redención familiar? ¿O un acto imperdonable que causó daño innecesario?